El uso de la tarjeta digital de tratamiento depende del registro adecuado del médico en la consulta de ingreso y posteriormente en la consulta de control para cambio de fase. Solo así se habilitará la tarjeta y posibilitará la facturación de las dosis administradas. Así, ingrese al módulo Valoración y seleccione la pestaña Tratamiento. Inicie por registrar el peso actual del paciente. Esto permitirá que se calcule el total de tabletas que el usuario debe consumir. Luego, seleccione la fase en la que se encuentra el paciente y registre la fecha de inicio para dicha fase. Seleccione también el tipo de consumo y el total de dosis para la fase específica. Recuerde que el total de dosis puede variar en función del proceso específico del paciente. Es decir, si el usuario inicia la fase 1 con 56 dosis, pero durante su proceso se requiere aumentar la cantidad de dosis a administrar, usted podrá hacerlo en cualquier control. Simplemente posiciónese sobre el campo total de dosis fase 1, borre el número actual y registre el número que requiere. De esta manera, esa cantidad de dosis se habilitarán también en la tarjeta digital de tratamiento. Recuerde que la historia clínica solo pide diligenciar la pestaña Tratamiento una vez en fase 1 y una vez en fase 2 y se mantiene durante el resto de consultas. En vista de que se ha evidenciado que en algunos puntos de la red no se ingresa la información de forma oportuna y completa, la pestaña Tratamiento se parametrizó como obligatorio diligenciamiento. Por lo tanto, hasta que usted no la diligencie o llene todos sus campos, esta no le permitirá salir de la historia o cerrarla. A manera de ejercicio, vamos a terminar de registrar el tratamiento de este usuario que se encuentra en ingreso. Seleccionamos entonces la pestaña Tratamiento. Registramos inicialmente el peso actual del paciente para que se calcule el total de tabletas que debemos administrarle. Seleccionamos la fase, que para el ejemplo será la fase 1, y registramos la fecha de inicio. Adicional, seleccionamos el tipo de consumo, que para el caso será diario con descanso los domingos, y finalmente registramos el total de dosis para esa fase, que inicialmente será 56. Una vez terminamos de registrar la fase y habiendo terminado de registrar los otros módulos, cerramos la atención. Vamos a ir entonces a la tarjeta de tratamiento de TV para visualizar cómo quedó abierta. Vamos entonces a programas a buscar la tarjeta de tratamiento para verificar cómo quedó la fase 1 de acuerdo a lo que registró entonces el profesional durante la consulta de ingreso. Seleccionamos entonces el ingreso correspondiente al 12 de diciembre, vamos al radiobotón tratamiento y verificamos que tiene una fecha de inicio del 10 de diciembre, que se le van a administrar estos medicamentos, que el total de tabletas será 3 y que el total de dosis es 56. Para este caso, entonces yo selecciono la fase 1, por defecto viene entonces la fecha inicial y debo ponerle siempre como fecha final el día en el que estoy. De esta manera, entonces me va a abrir el mes de diciembre y me va a abrir los días 10, 11 y 12. Mañana 13, cuando yo le ponga como fecha final 13, me aparecerá entonces una nueva aplicación. Recordemos que al momento seleccionamos entonces una aplicación total de 56 dosis. Tengan en cuenta que las dosis se sumarán cada vez que sean aplicadas, porque recuerden que esto genera una factura. Si por el contrario yo digo que no administré el medicamento y justifico, por ejemplo, el paciente se comunica e indica que no puede recoger su tratamiento, el hecho de no aplicarla me está teniendo en este instante un total de 55 dosis, porque solamente he aplicado una. Si al día siguiente aplicamos esta tercera dosis, entonces tendré 54 y así sucesivamente hasta que logre el total de 56.
Sin embargo, para el ejemplo que estamos haciendo, vamos a ir a un nuevo control y vamos a rectificar el total de dosis. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando hacemos un nuevo BK y necesitamos alargarla o en función de alguna patología específica donde se requiere. Entonces vamos a hacer el ejercicio. En el control de enfermería vamos entonces a la pestaña de tratamiento y observamos que inicialmente el médico durante el ingreso registró la fase 1, registró el inicio el 10 de diciembre y solicitó 56 dosis. Suponiendo entonces que estas dosis ya se han ido cumpliendo, nosotros podemos variarlas en función de la necesidad específica que tengamos con dicho paciente. Antes de hacerlo, también es importante que se den cuenta que en dosis actual, como nosotros en la tarjeta registramos una administración, él me está contando una, porque la que pusimos como no administrada, por obvias razones, no cuenta. Así yo le puedo decir que no necesito que esa fase siga de 56, sino que yo necesito entonces 80 dosis, por ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejercicio registrando un tratamiento de profilaxis. El paciente en profilaxis de TB deberá ser registrado en las historias clínicas de ingreso y seguimiento integral de tuberculosis. Se le solicita a todo el personal registrar los módulos habituales de la historia clínica, es decir, motivo, enfermedad actual, antecedentes personales, inspección general, órganos y sistemas, revisión e interpretación y los módulos a que haya lugar en conductas. Para el registro de los módulos específicos de la historia clínica de TB, se le indica al personal seleccionar y registrar la información que considere prudente o que considere de calidad para el seguimiento del paciente que se encuentra en la profilaxis. Así, el profesional deberá navegar por cada una de las pestañas y seleccionar la información que haya lugar. En el módulo específico valoración, el personal debe seleccionar la pestaña tratamiento. En tratamiento deberá registrar el peso del paciente y seleccionar por defecto la fase 1. Es imprescindible siempre registrar la fecha en que inicia la fase con el fin de habilitar entonces la tarjeta digital de tratamiento. Recuerde que en función de la condición del paciente en profilaxis, usted podrá borrar o modificar los valores del tratamiento según usted lo requiera. Adicional, seleccione el tipo de consumo, que para el caso será la opción otro y usted deberá escribir en el campo cual diario. Además de registrar sin supervisión. Por otro lado, es importante poner el total de dosis de dicha fase. Si usted va a hacer la profilaxis durante 9 meses, puede calcular el total de dosis o puede ir poniendo las dosis a medida que va atendiendo el paciente en los diferentes controles. Para el ejemplo, vamos a poner entonces 30. Siempre debe ir al icono variación del tratamiento, seleccionarlo y escribir en el campo observaciones paciente en profilaxis. Esta es la manera adecuada de registrar el paciente que se encuentra en profilaxis de TB. Tenga en cuenta además que para este paciente es imprescindible diligenciar toda la forma de evolución. El campo de evolución deberá tener todo lo relacionado con el paciente y su proceso dentro de los controles, la identificación específica de los riesgos en caso de que haya lugar, los controles a los que estará supeditado, el profesional con quien irá al control y el seguimiento que se le hace que haya lugar para este paciente en específico. De esta forma, usted tendrá un diligenciamiento completo del paciente que se encuentra en profilaxis.